Lleva años dedicada a distintos oficios relacionados con la escritura, vinculada desde la infancia a las letras, hija del poeta recientemente fallecido José Ruiz Rosas y de la actriz Teresa Catariano, que hoy día nos acompaña. Reside actualmente en Colonia tras haber vivido en Budapest, Barcelona, Friburgo de Brisbane, ciudades donde además siguió estudios de filología húngara e hispánica, traducción y germanística en prestigiosas universidades. Su novela El copista, acá tienen la primera edición, que salió en 1994, fue finalista del 12º Premio Herralde de Novela y publicada por la editorial Anagrana de España. Fue asimismo finalista del Premio Tigre Juan y recibió excelentes críticas. Luego, el relato Detrás de la calle Toledo fue galardonado con el Premio Juan Rulfo 1999 del Instituto Cervantes de París y Radio Francia Internacional. Y ese relato lo pueden encontrar en la reciente publicación del 2007 de sus cuentos, que están compilados en este libro. El relato de la calle Toledo es un relato muy interesante que ocurre, como dice el título, en Toledo, en España. Y luego también tenemos en su producción las novelas que escribió, su segunda novela, La falaz posteridad, del 2007, y La mujer cambiada, que salió en el 2008. Recientemente ha publicado su última novela, que se llama Nada que declarar, que salió en la versión peruana en el 2013, y tenemos otra versión, que es Nada que declarar, el libro de Diana, publicado en el 2015. Parte de su obra ha sido además traducida al alemán, neerlandés e inglés. Teresa Ruiz Rosas ha traducido también, como sabemos, es una traductora importante y ha hecho varias traducciones, por lo que ha traducido del alemán a W.G. Sebald, Franz Werfel, Rose Auslander, Soma Morgenstern, Fred Bender, Boto Strauss, Axel Hacke, Wim Wenders, Julian Köpke y Marco Boszhard del inglés, a Nicolás Shakespeare del húngaro, a Milan Fust y del luxemburgués a Roger van der Schip. Entonces, vamos a darle un fuerte aplauso a Teresa por esta importante obra narrativa que tiene. Y bueno, vamos a iniciar el diálogo con ella para hablar sobre su obra narrativa, que como hemos visto es bastante vasta y compone cuentos y novelas. A mí particularmente me interesa dialogar con ella y saber muchas cosas, tengo muchas curiosidades porque voy a remontarme un poco antes de que seas la escritora reconocida que eres ahora, y quisiera saber ¿cómo fue que te fuiste inclinando hacia la literatura? Sé que vienes de un hogar de artistas, donde no solo ella es escritora, tenemos un hermano poeta y pintores en la familia, Teresita actriz, tu papá poeta. ¿Cómo fue crecer en ese medio ambiente y cómo te fue derivando a que tú te dediques más que nada a la narrativa, ¿no? Bueno, primero muchas gracias por esta invitación y la verdad es que estoy fascinada con el espacio. Pocas veces he tenido la suerte, ¿no?, de poder hablar, leer en un espacio tan estéticamente logrado y literario a la vez, ¿no? Me encanta esa idea. Sí, la pregunta era cómo empezó eso, ¿no? Claro, desde el ambiente donde tú has crecido, ¿no? Claro, no he crecido tanto justamente por eso, porque era la librería de mis padres, que se fundó en el 60, ¿no? Por ahí. Y claro, era un espacio para leer lo que quisiera. Eso me dio, digamos, me dio la curiosidad por la lectura y también me fue dando el interés por escribir alguna vez, ¿no? Pero realmente creo que eso fue decisivo, más que, digamos,
mi padre también empezó a publicar relativamente tarde, ¿no? Ujú. Entonces, no ha sido nunca una cosa guiada en ese sentido, sino simplemente la facilidad de poder acceder a la lectura sin, digamos, sin ningún tipo de censura, sin ningún tipo de frontera, por así decir, porque era una librería muy selecta y al mismo tiempo también muy grande, muy amplia, muy abierta en sus diferentes tendencias, ¿no? Entonces, plural se podría decir ahora, ¿no? Creo que eso ha sido importantísimo, la verdad. Muy bien. Entonces, sé que tu primera novela publicada es El Copista, pero antes de eso también sé que incursionaste algo en la poesía y creo que no regresaste a ella porque no he vuelto a ver algún poema. Me da curiosidad por saber qué tan rápido hiciste esa transición que suele ocurrir y te dedicaste a la narrativa definitivamente, ¿no? Sí. Claro, la poesía que escribí yo, que en su momento tuvo acogida, en realidad era chiquilla, ¿no? Sí. 17 años creo. ¿Quién volviera, no? Volver a los 17, Alfonsina. Era una poesía relativamente sencilla, pero sí tenía su encanto, en fin, había algunos poemas también como de denuncia social, me acuerdo. Pero claro, mi padre ha sido pues un poeta enorme, entonces sentía que jamás iba a poder alcanzar yo ese nivel. Por otro lado, tampoco era exactamente lo que quería hacer, ¿no? Me interesaba más contar historias y eso es lo que en la poesía no, digamos, no está previsto. Entonces, esa primera, digamos, pulsión poética me sirvió para no renegar de la poesía a la hora de escribir prosa, ¿no? Porque ha habido épocas, ahora menos, ¿no? En que digamos, se ha tildado casi de mal gusto que haya algún tinte poético en un texto de prosa, ¿no? Porque claro, es difícil que resulte logrado, ¿no? Ese es el problema. Pero yo creo que la poesía sí tiene todo el derecho de infiltrarse en la prosa y si si se le elabora con el suficiente respeto, puede ser un resultado halagüeño, ¿no? Entonces, en ese sentido no me he divorciado del todo de la poesía yo. Uh-huh. No era solo curiosidad, ¿no? Porque siempre conozco muchas narradoras que empezaron escribiendo poesía y en algún momento cambian a la narrativa y a veces más temprano o a veces más tarde, como es el caso de Carmen Ollía, quien deben de conocer, que fue reconocida por un poema que rompió, pero luego todo lo que ha escrito últimamente Carmen son novelas, ¿no? Entonces hay como esa transición. Tú dijiste que cambiaste porque te gusta contar historias, ¿no? Y claro, cuentas historias muy interesantes, muy diversas, por lo que he leído de tus novelas. Y El Copista, que es tu primera novela y que justamente presentaste ayer, porque han hecho una nueva reedición, que acá salió ayer, calientita del horno, llegó a la librería a la hora de la presentación, es una versión peruana. Es una historia muy interesante porque habla de un trío, de una trilogía, 3 personajes, un músico, una actriz y el copista. A mí me interesó mucho el trabajo que tú haces en El Copista para intercalar las historias. Teresa le gusta trabajar mucho con la escritura dentro de la escritura y encontramos como un juego de cajas chinas que no solo está en El Copista, pero está en sus otras novelas. Y siempre vamos descubriendo otras historias a través de otras historias y nos va sorprendiendo. Es muy buena para llevarnos por un camino que a veces no sospechamos dónde vamos a llegar. Eso me pasó definitivamente en varias de tus novelas. Bueno, después vamos a hablar de La mujer cambiada, que
definitivamente yo iba leyendo y decía, ¿por dónde va este tema, no? Ya vamos a comentar. Pero el copista está escrito en base a cartas y son dos versiones de una realidad. Lo que me parece fascinante es ese juego que tú haces de incluir otro tipo de escritura dentro de la narración, ¿no? Que va de alguna manera dándonos historias diversas, porque acá tenemos la misma historia narrada por dos diferentes narradores, dos versiones. Y lo más interesante es de que es una novela sumamente erótica, que parece de un copista de antaño, un músico, una escena así como, ok, ¿no? Vamos a escuchar la música clásica y de repente vamos descubriendo una realidad totalmente diferente. Siempre está presente también Arequipa, Lima y quizá Europa, dependiendo de la novela. En el caso de Copista, ¿cómo salió esa novela? ¿Es un personaje histórico que conociste o es toda una ficción que tú creaste? Me da mucha curiosidad porque las dos versiones son muy acertadas y muy distintas, ¿no? Bueno, la ventaja de ser el autor es que uno puede luego también inventar como inventó. No tiene que decir todo. Pero estaba pensando cuando hablaste de la estructura y eso, que yo soy muy cinéfila, me gusta mucho el cine y un par de años antes de empezar a escribir El copista, había visto la película de Kurosawa, Rashomon, que quizás algunos de ustedes conozcan, ¿no? Y ahí me gustó pues muchísimo, como cualquiera que ve esa película, ¿no? Esa diferencia tan radical que había entre las versiones del mismo hecho. Y definitivamente me inspiré en esa película podía haber hecho por lo menos 3 versiones en realidad en El copista, no faltaba la del músico, pero quizás podría escribirla después, se me acaba de ocurrir. Pero sí me interesaba, por lo menos en ese caso, la versión masculina y la versión femenina, ¿no? Y de hecho, también es verdad que me enteré aquí en Lima, a raíz de una amistad con un compositor, que existía ese oficio de copista. Me llamó mucho la atención. Sí, me pareció fascinante el hecho de dedicarse a un oficio tan pulcro, ¿no? como podría ser lo que vemos aquí, porque es muy, muy detallista, copiar partituras musicales, todo perfecto en papel mantequilla y eso, y por otro lado tan deslucido para quien lo hace, es decir, una persona que siempre está en la sombra, ¿no? Porque el copista lo que hace es desglosar partituras para que los ejecutantes puedan saber qué parte les toca tocar. O sea, no es algo que se pudiera hacer con una fotocopiadora, sino hay que tener un conocimiento. Seguramente ahora habrá programas que lo hacen, me imagino, ¿no? Pero hasta hace varios años no. Entonces, ese amor por el arte, en este caso por la música, sin tener ninguna necesidad de figuración, también me pareció muy interesante para elaborar un personaje que proyectase eso en su vida privada también, ¿no? Y por eso es que ahí la música desempeña un papel muy importante. Además, yo soy tan desorejada que tengo una admiración sin límites por los músicos, por la composición musical, por todo eso. Me hubiera encantado ser cantante de ópera, por ejemplo, pero no hay forma, claro. Entonces, siempre me ha maravillado todo ese mundo de la música, ¿no? Bueno, has mencionado que eres muy cinéfila y que trabajas con el cine mucho, y eso lo puedo ver claramente en su segunda novela, que se titula La falaz posteridad,
que salió publicada en el 2007, se trata justamente sobre el cine, ¿no? Y es una historia también de una mujer, de Dora Bacharel, que busca desesperadamente el reconocimiento del guión que creó su padre, ¿no? De una película que se titula ¿Quién es este mundo?, de un director, Stan Doodle. Y empieza a cambiar la trama y todo eso, pero me gusta lo que dijiste porque en realidad la obra de Teresa en general es muy visual. O sea, realmente uno reconstruye las imágenes que va creando a través de la escritura, y especialmente en esta novela que está basada en el cine, en un director, bueno, es como ella lo pone, que habla del cine proletario en Alemania durante la República Weimar, ¿no? Entonces, hay un personaje también interesante que entra en la novela, que es Silvia Olazábal, y que es un personaje que a mí me ha causado mucha curiosidad, porque regreso a ese personaje, regresaré, y si ustedes leen su obra, lo van a volver a encontrar en su última novela, Nada que declarar, ¿no? Y es un personaje muy desarrollado, muy interesante, porque también es una escritora que en esta novela, en su última novela, es la que escribe dentro de la novela el testimonio de la otra protagonista. Y bueno, acá tengo una curiosidad que de repente no sé qué vas a decir, pero siento que como es tu alter ego, ¿no? Porque es también traductora, escritora y tiene todas estas cosas tan interesantes y que está presente en más de una de tus obras. Entonces, no sé, ¿qué quieres decir? Claro, es un alter ego, pero un alter ego pues acomodado a las necesidades, ¿no? O sea, no, digamos, yo nunca he tenido la intención de hacer novelas sobre mi vida, sobre lo que me ha ocurrido, ¿no? Aquí me acabo de encontrar con un amigo de los tiempos de Friburgo, tantos recuerdos que empiezan ahora a aflorar. Pero lo que pasa es que yo utilizo mi alter ego, mis experiencias personales como contraste para lo que en realidad quiero contar, para lo que invento en realidad, ¿no? La literatura yo la entiendo en primer lugar como una ficción, ¿no? Entonces, para muchas veces las ficciones, por ejemplo, si tratan un tema muy trágico, muy doloroso, muy terrible, necesitan un contrapunto, ¿no? de algo, por ejemplo, cómico, de algo un poco más ligero, más frívolo, para ser digeribles y para también, digamos, ser legibles incluso, ¿no? Entonces, en ese sentido es que yo utilizo mi propia autobiografía con esos fines, pero nunca en realidad con los fines de ponerme yo en el podio, ¿no? Pero claro, a veces se va la mano, porque entonces empieza a acordarse y empiezan a surgir también escenas que al leerlas no quedan tan mal, entonces ya como que van adquiriendo su propio espacio, ¿no? Y en ese sentido legitimizan su presencia, digamos, ¿no? Pero la intención inicial siempre ha sido esa, ¿no? Y claro, Dora Bacharel, por ejemplo, la protagonista de esta novela, donde además hay justamente el contrapunto ese de los tiempos en que yo formaba parte de un cineclub en Arequipa, un cineclub que también me hizo mucho bien, digamos, por el lado de la formación, de la creación y eso. Y como esta señora es o era, porque ya falleció, es inspirada en un personaje real, era una persona que efectivamente estaba obsesionada con el reconocimiento al trabajo del padre, que había sido un colaborador de Bertolt Brecht en la República de Weimar, en efecto, y que Bertolt Brecht, como se ha tenido noticia en las últimas décadas, no era muy cuidadoso a la hora
reconocer el trabajo de sus colaboradores, ¿no? Por decirlo de manera suave, algo que también se puede ver aquí en muchas partes, en muchos gremios, pero que desde luego a mí, como había sido antes muy admiradora de la obra de Brecht y lo había, digamos, ubicado en una tendencia política que yo pensaba que respetaba mucho eso del trabajo de los colegas, y luego resultó esa, digamos, esa sed imparable que tenía él de figuración a cualquier precio, pues me llamó mucho la atención, y por eso indagué en ese personaje y salió esa novela, ¿no? Que ahora que lo has, digamos, puesto así en orden cronológico, tiene también mucho del personaje del copista, es decir, ese lado oscuro, ese lado que no se reconoce, que no se sabe, en fin. Pero por otro lado, ese cineasta fue un búlgaro que estuvo pues en Berlín, entonces también hay esa, digamos, esa situación del migrante ahí, ¿no? Él era, Zlatan Dudov era un migrante en esa época en la República de Weimar, y Brecht no era un migrante, él estaba en su país, ¿no? Entonces hay esa situación de desventaja, de tener que aceptar algunas cosas o hacer la vista gorda o ni siquiera pensar en ellas para poder seguir adelante en un medio que uno necesita que lo conozca, ¿no? Bueno, ahora que has mencionado varias cosas, me hace acordar también que en casi todas tus novelas trabajas el tema de personajes que están de alguna manera en la oscuridad, ¿no? O que hay que verlos de otra manera, porque en el copista está el copista. Si hablamos aquí, es el reconocimiento de este director de cine de que el trabajo ha sido allanado por otra persona y se busca el reconocimiento. En La mujer cambiada también es una mujer que tiene un pasado que no esperamos. O en Nada que declarar también está el personaje principal de que su vida es sumamente oscura y nadie sabe su paradero, ¿no? Y que siempre hay como un protagonista, pero también hay antagonistas, como en toda novela, pero sobre todo hay las personas que quieren rescatar desde la misma escritura a estos personajes oscuros, ¿no? Y a pesar de que algunas historias son bastante difíciles y de temas muy serios, también veo mucho humor, que lo mencionaste en antes, y eso me pareció fabuloso, por ejemplo, en la narración del copista o incluso en La mujer cambiada, que va a ser un tema muy serio, pero la manera como que tú puedes embolar el discurso, los diferentes discursos de diferentes personas de diferentes medios, como el limeño, el arequipeño, el este y el otro, me parece fabuloso porque te va metiendo en la psiquis de los personajes, ¿no? Y hay unos cambios que contrastan mucho, y eso me pareció realmente que lo haces con mucho humor, incluso en los momentos que son muy difíciles en la narración. ¿Cómo ves tú el humor que creas? Gracias, sí. El humor, claro, es un ingrediente, creo yo, indispensable para sobrevivir, ¿no? Y como ya lo he dicho hace poco en Arequipa, ese humor ha sido muy inyectado y cultivado por mi padre, ¿no? Mi madre podría dar fe. Una amiga también de la infancia podría recordar muchas escenas de humor inesperado. Entonces es algo que digamos, yo creo que sin humor uno se aburre mucho a la larga, entonces por eso tiene que estar presente también en las historias que uno inventa, ¿no? Ahora, en el caso de La mujer cambiada, por ejemplo, que es una historia muy trágica, quizás la más trágica que haya escrito yo hasta ahora, el humor ahí tiene una función en realidad en este caso sí, de ridiculizar, ¿no? Porque la novela está localizada en el tiempo del conflicto interno y
yo en esa época, cuando venía a visitar a mi familia básicamente, o también con alguna actividad literaria, me chocaba mucho que mientras el país se desangraba literalmente, especialmente fuera de Lima todavía, muchas mujeres de clase media, de clase alta, en fin, estuviesen preocupadas por arreglarse el rostro, por rejuvenecer, por modificar la forma de su cuerpo en función de un ideal impuesto de belleza, en fin, me chocó mucho eso, ¿no? Entonces, de ahí surgió esta metáfora de hacer que una mujer quiera someterse a una cirugía plástica para quitarse de la cara el miedo que llevaba, ¿no? No era una mujer fea, no era una mujer vieja, simplemente era una mujer que no podía soportar su propio rostro por el sufrimiento que le había dejado la situación específica de ahí, ¿no? Entonces, claro, digamos que me desfogo con el humor ahí para ridiculizar a esas otras mujeres que efectivamente me parecía muy ridícula su preocupación, ¿no? Suena muy arrogante esto, pero así es como surgió para contestar a tu pregunta. No, y me parece muy interesante porque La mujer cambiada es la tercera novela de Teresa y a mí es una novela que particularmente me gusta mucho y que le he trabajado mucho porque, bueno, estoy escribiendo un proyecto sobre las poéticas de la violencia política en el Perú, mirada desde las escritoras, las directoras de cine, las dramaturgas y las poetas, ¿no? Que se titula Las mujeres disparan. Y esta historia es muy interesante porque el humor, como dice Teresa, entra de una manera que va ridiculizando a una clase social limeña, ¿no? Donde van a un salón de estética para lograr los cambios que se quieren lograr ahora en el siglo XXI, pero también es una manera de hablar de cómo se manipulan los cuerpos, y yo creo que tú estás interesada en el tema del cuerpo de la mujer, de los cuerpos en sí, cómo hablan por ellos mismos, porque si bien El copista es una historia muy diferente, es totalmente de jouissance, del goce, ¿no? De ese cuerpo, de un voyeur, pero también es todo lo que el cuerpo puede hacer y qué le da a otra persona, mientras que acá es como que el cuerpo mutilado, ¿no? Un cuerpo mutilado que, como tú has dicho, no es exactamente por una razón estética, sino por una razón muy profunda, y esa razón es la que nosotros vamos a descubrir a medida que vamos leyendo esta novela, y esas idas y venidas a un salón de estética, a una clínica así muy sofisticada en Lima, nos va a llevar a otra historia, ¿no? A una historia que es muy difícil de nuestro pasado y que va también a tener una historia de amor muy interesante, muy linda, pero que se va a complicar. Entonces hay como muchas historias nuevamente que nos va a contar en esta novela en particular, que tiene varios ambientes, porque está ambientada también en Huamanga, en Ayacucho, en la época más difícil, cuando existía, por ejemplo, la Casa Rosada. Y esta novela es una quizá de las que habla más abiertamente del tema, dando muchos detalles de lo que ocurrió en ese espacio, y realmente aprendemos mucho de lo que sabemos y no sabemos, porque si bien se hablaba mucho de una parte de Sendero Luminoso, también estaban las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces ella nos va a dar una historia donde vamos a entender en la trama cómo funcionaban las cosas en aquella época. Y eso me lleva también a pensar de los temas difíciles que tú escribes, porque los cuerpos, otra vez, ¿no? Los cuerpos. ¿Qué pasa con los cuerpos de las mujeres? Y creo que lo lleva a una dimensión mucho más difícil en su última novela, en la que ya estamos hablando de la trata de mujeres, ¿no? Esa novela también, otra vez, yo creo que tiene un punto de conexión con tus otras novelas, pero también con la
con la que hemos mencionado anteriormente por este personaje que está en ambas novelas, ¿no? ¿Cómo empezaste a pensar en este tema que es tan importante, que es tan vigente y de actualidad, lo que está ocurriendo hoy en día, sobre los cuerpos de las mujeres, no solo de las mujeres, también de los niños, el tráfico, la trata? Yo pensaba eso porque algunos de ustedes saben que acabamos de regresar de un congreso de Cusco que fue dedicado a Clorinda Mato de Ternal, la gran escritora cusqueña. Y yo estaba releyendo cosas de ella y me puse a releer Viaje de Recreo, que es un libro que se publicó póstumamente en 1909 de un viaje que ella hizo por Europa. Uno de los países que ella visitó fue Alemania. Y en ese relato, cuando ella está en Alemania, ella se encuentra con una mujer que es bastante moderna, digamos, más progresista, que es Frau Kauat. Y Frau Kauat le habla a Clorinda, le pregunta de que qué piensa sobre la trata de mujeres, que eran las mujeres polacas que llevaban a América, en ese entonces ya específicamente habla de las mujeres polacas que se llevaban a Argentina, ¿no? Entonces yo digo, qué interesante que justo ahora leo esto, ya que estamos hablando del otro camino, de la trata que hay de mujeres hispanoamericanas o latinoamericanas que se llevan a Europa y a otros países. Quiero saber más cómo empezaste con esta escritura. Sí. Debo reconocer para mi vergüenza que no he leído ese libro de Clorinda Mato. Lo primero que voy a hacer mañana conseguirlo y leerlo, pero sí tengo en un capítulo de la novela una larga cita entretejida, pero casi textual, de una escritora argentina de origen judío a quien quiero y admiro mucho, que se llama Luisa Futoransky, y que precisamente en su novela El Formosa cuenta de esa situación que has descrito, ¿no? O sea, el tráfico. De hecho, de ahí viene el término trata de blancas, ¿no? Porque eran mujeres no solamente polacas, sino ucranianas, de la Rusia de entonces, en fin, que eran efectivamente traídas a Latinoamérica para explotarlas y bueno, ¿no? Generalmente no pasaban de los 30 años, ¿no? Por la brutalidad con que se les explotaba sexualmente. Incluso dio la casualidad que fui a la ciudad de Bremen, en Alemania, y ahí hay un puerto, Bremerhaven, de donde habían partido barcos llenos de migrantes, ¿no? También al Perú, por ejemplo, ¿no? De hecho, una antepasada por la rama paterna había partido de ahí, y me sorprendió ver un libro ahí que se llama Der gelbe Schein, que viene a ser como el pasaporte amarillo, ¿no? Y era lo que en esa época les daban a aquellas mujeres para garantizar que viajaban en estado de salud, digamos, correcto, ¿no? Y luego, después, bueno, lo que he dicho antes. Entonces era una situación espantosa en realidad, ¿no? Y había ese libro que adquirí, que pude leer después, era en realidad el catálogo de una exposición que habían hecho ahí con las diferentes, con los diferentes lugares de procedencia de aquellas mujeres que eran embarcadas ahí y que llegaban principalmente en América del Sur, a Río de Janeiro, a Buenos Aires, a Montevideo, ¿no? Más para ese lado. Y también a Norteamérica, por supuesto. Y lo más trágico también era que dentro de sus comunidades, antes de salir, se casaban, o sea, partían como que fueran mujeres casadas, ¿no? Y los propios rabinos allí eran cómplices de esa situación. Entonces eso tiene ya un nivel de perversión bastante más alto, ¿no? Y todo eso lo cuenta
justamente Luisa Futolansky en esa novela. Pero de lo que habías dicho antes de la mujer cambiada, también quería agregar que para mí fue muy importante que la heroína en ese caso era una mujer que no, y la víctima también allí, que no estaba en ninguno de los dos, dijéramos, bandos, ¿no? de la guerra interna, sino porque finalmente yo considero que si alguien opta por digamos, hacer terrorismo, o alguien opta por incorporarse a las Fuerzas Armadas y luego muere en lucha, entre comillas, muere en su ley, ¿no? Pero hay un número muy grande de víctimas, lo sabemos desde que salió el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que no estaban ni uno ni en otro lado, ¿no? Entonces, y esas son para mí en realidad víctimas mayores, ¿no? No se trata de revictimizar, pero sí de llamar la atención sobre esa clase de víctimas que han sido una cantidad demasiado grande, demasiado importante. Y por otro lado, también es algo que ahora se está viendo mucho, y es el caso del hombre, del amante o el marido, da igual, despechado, es decir, la venganza que ejerce, la imposibilidad de aceptar que el amor se acabe o que el amor no exista y que uno reconozca que se casó forzadamente o lo que sea. Claro. Y entonces, en lugar de aceptar y civilizadamente separarse, pues hemos visto el año pasado, este año, formas espeluznantes de violencia, lo que se llama ahora violencia de género, de feminicidios, exclusivamente por ese motivo, ¿no? Sí. Que es lo que ocurre en esta novela, sí, precisamente. No contra la mujer, sino contra la pareja de la mujer, contra en este caso el amado, pero el móvil es el mismo, es esa incapacidad de no, digamos, o esa creencia de que porque uno ama tiene que ser correspondido. Bueno, fuera, ¿no? Claro. Claro, las obsesiones, o ser dueño. Ahora que has hablado de eso, es verdad que tú hablas, entre otras cosas, porque tus novelas hablan de muchos temas, los personajes de mujeres tienen como un rol central, ¿no? Un protagonismo en tu narrativa, especialmente en las novelas. Y bueno, por supuesto, en El Copista estamos hablando de una bella mujer, Marisa Mantilla, que es la amante del copista. Luego tenemos en esta otra novela a Dora Bacarel, que es la hija del cineasta que hablamos, búlgaro, Silvio Olazábal en La falaz prosperidad, y la yacuchana Elvira Peña en La mujer cambiada, y Ana Postigo y otra vez Silvia Olazábal en tu última novela Nada que declarar. Entonces, me parece de que tú estás ahí hablando de una problemática social de alcance global, donde se ve la esclavitud sexual vinculada a la prostitución en algunos casos y en otros casos otras circunstancias donde los cuerpos pasan por diferentes tipos de violencia, ¿no? Y a mí me pareció sumamente interesante porque hablas de esa subalternidad que puede tener la mujer. Y yo sé que tú hablas de muchos temas, pero creo que es un tema muy importante que desarrollas de diferentes maneras en cada una de tus novelas. Y no sé qué puedes decir. Sí, claro, me alegra mucho que lo veas así, ¿no? El caso de Nada que declarar, a mí me costó siempre aceptar, quizás porque soy incorregiblemente optimista, como me decía un novio hace años, pero yo no soy de las personas que aceptan frases del tipo siempre ha sido así, nunca va a cambiar y esas cosas, ¿no? Porque entonces, ¿para qué estamos vivos? ¿Para qué somos pensantes? ¿Para qué hacemos las cosas que queremos hacer quienes, digamos, tenemos un mínimo de ética y de humanidad, ¿no? Entonces, ese aspecto, por ejemplo, de
de la trata de esclavas y esclavos sexuales me interesaba mucho tematizar en una ficción porque en lugar de mejorar, por ejemplo en el caso de Alemania, que es donde transcurre la novela, digamos en el aspecto ya de la esclavitud misma, la ley que se dio para legalizar este llamado oficio, en lugar de favorecer a las mujeres que muchas pueden haber decidido también libremente ejercerlo, ¿no? En lugar de eso, lo que hizo fue convertir las condiciones en una especie de Eldorado para traficar aún más, ¿no? Es decir, coincidió esa legalización con la ampliación de la Unión Europea. Entonces las fronteras, que a nadie le gustan, por supuesto, pero que de alguna manera, bueno, implicaban algún control en ese sentido, dejaron de existir, y entonces el tráfico entre los nuevos países incorporados a la Unión Europea y los países establecidos con sistemas capitalistas muy prósperos era, digamos, de una cotidianeidad y falta de control mínimo total, ¿no? Entonces eso hizo que floreciera la trata en la peor de sus acepciones, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención y por eso quise hablar de eso, ¿no? Porque, digamos, la premisa inicial es que toda mujer pues tiene derecho a decidir lo que hace con su cuerpo, lo que ocurre con él, y no tiene por qué doblegarse ante nadie, ¿no? Y mucho menos recurrir a la humillación que tiene que ser, yo no me lo puedo imaginar de otra forma, que tiene que ser para una mujer alquilar o vender lo más, digamos, preciado que tiene para su placer y dado el caso también para su reproducción, simplemente porque no encuentra otra forma de subsistir, ¿no? Entonces, por todas esas razones, me pareció que había llegado el momento de escribir esa novela, ¿no? Sí. Muy importante, porque son temas que creo que no se han tratado mucho, y tu novela realmente es muy valiosa por muchas cosas, ¿no? Aparte que es una delicia leerla, pero trata un tema muy difícil y muy contemporáneo. Hablamos de que esto sucede en Alemania y que la persona ha sido secuestrada del Perú a Alemania. Ahora, eso me hace acordar de que tus novelas, por supuesto, tienen como dos puntos: Perú, Alemania en general, que son los espacios donde ocurren. ¿Cómo fue tu experiencia como sujeto migrante que somos, que no vivimos en un solo lugar? Acá todos ahora viajamos, vamos y venimos. El tuyo, que te trasladaste de Arequipa muy joven, creo que primero a Budapest y luego llegaste a Alemania, ¿no? Y también en esa experiencia hiciste y haces muchos trabajos de traducción porque hablas varios idiomas. Entonces, si nos puedes contar un poquito de esa experiencia de la migración, dónde te sitúas y cómo fue el proceso para hacer la traducción. Sí. Claro, la primera migración en efecto fue a Budapest, pero fue en condiciones privilegiadas, si se quiere, porque iba becada, ¿no? Era una estudiante becada, me había emancipado ante la ley para poderme mover. En esa época la mayoría de edad era 21 años, así que eso ya marcó probablemente mi destino en ese sentido, pero tenía, digamos, la posibilidad de estudiar, no necesitaba trabajar. En el edificio que vivíamos todos nos limpiaban la habitación, o sea, no había que cocinar, había un comedor para todos, en fin, todo estaba en realidad resuelto, ¿no? El único problema era el frío, el invierno. Pero
fue por eso, lo que pasa es que fue una experiencia también demasiado radical por la distancia, ¿no? Porque claro, una cosa es que uno a los 19 años piense, ay, estaría bien vivir solo, ¿no? Ya los padres, ya es suficiente, la familia, qué sé yo, pero otra cosa es que de pronto pasen los meses y no puedas reunirte con ellos, ¿no? O incluso en las fechas emblemáticas, las navidades, todo eso. Pero bueno, tuve la suerte que mi madre me visitó el primer verano, mi padre me visitó el siguiente, en fin, y fue una experiencia además muy divertida en el sentido por el hecho de tener que aprender una lengua tan distinta a cualquier otra que yo ya conocía, que era el húngaro, ¿no? Yo también me sentí privilegiada por eso, por haber llegado allí y ya conocía el alemán del colegio. Como un día había sido parte del Imperio Austrohúngaro, pues mucha gente hablaba alemán, gente mayor sobre todo, pero era importante. Y bueno, el inglés que nos enseñaron en el colegio tampoco estaba tan mal. Yo había seguido cursos de francés en la Alianza Francesa, entonces no llegué, digamos, tan desarmada, ¿no? Pero en general las lenguas siempre me han fascinado. Y eso también en relación a lo que mencionabas antes de la oralidad de los personajes, que no llegué a responder, me doy cuenta ahora, también es por eso, ¿no? Porque yo creo que así como en cada idioma está la idiosincrasia de una cultura en su expresión, también en cada registro lingüístico se puede, digamos, reconocer una forma de ser, de ver el mundo, de pensar, de querer, digamos, cambiar o no cambiar algo, etc. Creo que el lenguaje siempre refleja mucho más de la gente de lo que en realidad somos conscientes en la vida cotidiana, ¿no? Y en esa medida puede caracterizar mucho a un personaje. Después, las otras experiencias de migración, sí, en realidad tampoco han sido en ese sentido duras, porque cuando volví a ir a Alemania, pues tenía también una beca para seguir estudios, entonces estaba protegida, por así decirlo, ¿no? Pero quizás hay una etapa intermedia que es cuando fui a España, ahí sí tuve que ganarme la vida para continuar estudiando y eso, pero no fue tampoco una experiencia, digamos, dolorosa ni difícil, porque precisamente me ayudaron los conocimientos de alemán, daba clases de alemán, así, entonces, y bueno, ahí eran los felices 70 y 80 que el mundo estaba en orden todavía. No, en fin, era una etapa, de hecho en España era una etapa muy agradable porque acababa de morir Franco, entonces la gente estaba básicamente feliz. Y esa vitalidad no tenía en ese momento parangón en Europa, ¿no? Era una experiencia de alegría, de apertura, de sentirse libres, que contagiaba además al que fuera, ¿no? Y que se disfrutaba mucho. Entonces en ese sentido he sido bastante afortunada. Y por otro lado, porque quizás tiene que ver un poco también con el temperamento, ¿no? O sea, yo no soy de las personas que no pueden vivir sin tener el rocoto relleno o cosas así, sino que me da exactamente igual si está o no está, o sea, me encanta, pero quiero decir, no sufro por carencias así, ¿no? Sino que más bien me guía la curiosidad. Entonces, en ese aspecto no lo tengo tan difícil cuando viajo, ¿no? No, una muy buena experiencia, pero yo lo veía por el lado lingüístico, que has dicho que ya hablabas el alemán, sabías un poco de francés, aprendiste el húngaro y también hablabas ruso, ¿no? ¿Y habías estudiado ruso? Pero no hablaba, había estudiado, pero no. Estudiabas, pero no hablabas. No, porque estaba pensando en tu otra labor que es tan importante, porque eres una estupenda narradora, pero también traductora. Iba por ese lado. ¿Cuándo empezaste a traducir?
Y bueno, la traducción creo que también tiene algo de creativo, porque muchas veces si traduces, yo he traducido poesía, por ejemplo, y a veces uno tiene que ser tan creativo como el poeta y ver cómo hace para que o sacrifica la rima y el ritmo o algunas imágenes o metáforas, pero de alguna manera tiene que entrar la creación, ¿no? Y quería saber cómo era justamente tu experiencia de ser traductora y también ser escritora de novelas, cómo conjugabas esos dos tipos de escritura. Claro. Yo antes de traducir literatura he traducido de todo un poco, ¿no? O sea, por ejemplo, en una época en Barcelona, para ganarme la vida, traducía folletos de medicamentos para la diabetes. Y creo que me salían un poco barrocas las traducciones porque hacía frases muy largas, me pagaban por frase, además era un intermediario el que las encargaba y yo creo que le pagaban muy bien porque nunca se quejó de mis frases tan largas, nunca vi tampoco los remedios que salía ahí, pero en todo caso no había nada que hiciese peligrar la salud de quienes consumían los medicamentos, ¿no? Bueno. Eso sí. Entonces, creo que tuve un buen entrenamiento, del ritmo de traducir, de esa experiencia de volcar todo el tiempo de una lengua a otra, con ese tipo de trabajos, ¿no? Traducciones técnicas, en fin. Y la primera vez que traduje literatura, bueno, con mi padre a veces traducíamos así poemas como por practicar, por diversión, ¿no? Nunca con la ambición de llegar a una publicación, pero fue el poeta Leopoldo Chariarse, contemporáneo de mi papá, que lo visité en el año 86 por ahí en Düsseldorf, y entonces su esposa, que también ha fallecido, Margot Seidel, que era una mujer, un talento de organización impresionante y muy pragmática y todo, dijo, ajá, esta chica sabe alemán, a ver, creo que a mí no me gustan estos poemas como poemas de Leopoldo, cómo se han traducido, vamos a hacer una versión mejor. Entonces, me dijo, haz una prueba, a ver cómo lo harías tú, qué sé yo, y bueno, pues empecé a disfrutar de esa tarea, y a ella le gustó, entonces así surgió un libro que traduje curiosamente al alemán, pero por supuesto con ayuda de ella, que es la lengua materna suya, el alemán, y de Leopoldo, que llevaba casi toda la vida viviendo allí, tenía mucho más dominio que yo, ¿no? Entonces fue una traducción prácticamente en trío. Esa fue la primera traducción literaria que publiqué. Antes había hecho, ahora que me acuerdo, en un concurso en Budapest, en la universidad, había traducido algo, pero no recuerdo qué, un cuento pequeño, hasta que gané un premio, pero he perdido la memoria y ya no sé qué cosa fue, pero fue un concurso así como los juegos florales que hay aquí, ¿no? Entonces fue un bonito ejercicio. Y nada, y después de esa experiencia con el libro de Chariarse, vino de frente la novela de, los 4 largos relatos de Sebald, ¿no? Los emigrados, que fue tirarse realmente a la piscina, porque es un texto muy, muy difícil, muy bonito, por supuesto, pero muy difícil. Y claro, desde luego, no para una persona que no ha traducido antes nada de ninguna novela, ¿no? Pero al final funcionó y quizás en parte también funcionó porque es más fácil a la larga traducir a un buen autor que a un mal autor, ¿no? Porque el buen autor te conduce, te lleva y entonces ya no solo disfrutas, sino que te esmeras por alcanzar un poco su prodigio con la lengua, ¿no? En cambio, un autor mediocre
es un lío porque no quieres ser un traductor mediocre, entonces ¿cómo haces para ser fiel al original, ¿no? Es un problema, por eso es que antes de aceptar un contrato uno debe en realidad en lo posible, claro, si se lo puede permitir, leer bien, estar bien seguro de que le va, digamos, de que le va a servir ese trabajo para su propio desarrollo, ¿no? Y para responder a la otra pregunta tuya, creo que es un ejercicio ideal para un escritor tener la suerte de traducir buena literatura, pues porque es un entrenamiento, ¿no? Bueno, con lo que me has dicho, me parece súper interesante porque tú cuidas mucho la palabra, pero también trabajas mucho tus cuentos, ¿no? Creo que hasta los reescribes cuando vuelves. He visto algunas versiones distintas en algunos cuentos, de la publicación original a la última publicación, y entonces ese es un ejercicio de escribir, de reescribir, de mucho cuidado, casi de una obsesión. ¿Cómo trabajan los cuentos? Yo estoy convencida de que cada historia exige su forma, ¿no? Entonces yo nunca planifico cómo va a salir, la verdad. Esto es una barbaridad, pero es así. Entonces empiezo a escribir y la historia va creciendo o no crece y va un poco exigiendo su formato, ¿no? Y por eso es que en mi primer libro, el de cuentos, son todos tan disímiles, ¿no? Pero es porque, repito, ¿no? Es la historia la que exige una forma. Entonces, para mí está en primer lugar eso. ¿Qué pide esa historia? Y los trabajo igual que los textos largos, es decir, si llega el momento en que hay que publicarlos, por suerte, pues, y entregarlos y ya considero que están terminados, ya está. Pero si alguien quiere reeditarlo, lo releo. Pues. Pero lo releo con ojo, eso es muy curioso. Sí. La segunda edición de mis cuentos, que fue cuando ya estaba en Europa, la primera, debo recordar con gratitud, la primera fue posible gracias al apoyo del Concitec. En esa época, me parece que es lo único que se recordará con cariño de ese gobierno que pusiera al ingeniero Carlos del Río, creo que se llamaba, ¿no? Ahí, porque bueno, toda la obra de María Rostorovsky, para empezar, o sea, grandes obras se pudieron publicar gracias a ese apoyo, ¿no? Y yo me acuerdo que le pregunté, esa es una anécdota, pero ahora no sé si se me permite contarla. Sí, claro. Yo le pregunté por qué apoyaba todo, porque todo lo que iba a pedirle recibía apoyo, ¿no? Y entonces me dijo, porque si pusiera a una comisión para que decida, no sé qué, primero que nadie me garantizaría que realmente elige bien, porque es algo tan subjetivo, y segundo que sería un costo adicional, prefiero con eso apoyar más publicaciones, pero sobre todo me dijo, porque el tiempo dirá, ¿no? O sea, hay que darle a todo el mundo la oportunidad de que publique y ya después se verá si sigue publicando o no. Y eso me pareció, la verdad, de gran sabiduría, ¿no? Pero bueno, ¿cuál era la pregunta? No, eso de que trabajabas mucho la escritura, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, bueno, hay una frase de Borges que se ha escuchado hasta la saciedad, pero que, digamos, se puede corroborar. Él decía siempre que él corregía, él enviaba sus textos a la imprenta para no pasarse la vida corrigiéndolos, ¿no? Pero claro, por ejemplo, si yo releo un cuento porque tengo una lectura o por cualquier circunstancia, lo releo, pero si lo releo porque me dice un editor que lo va a editar, entonces inmediatamente le empiezo a ver lo que le falta, lo que le sobra, lo que me gustaría agregar, y eso me pasó cuando se reeditó el Swan
en Londres, sí. Sí, pues entonces No, es interesante. pasa eso, pero es también digamos, uno debe tener el derecho a reconocer que su obra es imperfecta, que está siempre de alguna manera, que puede estar evolucionando o no, y darse esa salvedad, ¿no? Por ejemplo, el dramaturgo y novelista suizo Guggenheim, a quien admiro mucho, también cada 10 años, cada 15 años revisaba toda su obra y la volvía a publicar cuando cambiaba de editor, en fin, y aprovechaba, pues. Claro, porque uno tiene la misma madurez, el mismo bagaje de lo que ha leído, en fin, entonces, en ese sentido. Ahora, hay una cosa que sí, yo la verdad me divierto mucho escribiendo, me lo paso muy bien, entonces, en ese sentido no me molesta tener que revisar algo, que sea, lo disfrutas. Lo disfruto de verdad y no me preocupa tanto el tiempo, ¿no? O sea, mis pobres hijos, cuando me mueran, supongo que dirán lo abandonados que a veces los he tenido por esa concentración en la escritura, ¿no? Pero ya pues así tocó. Así es otro hijo. Sí. Sí, no, es otro, así decía Clorinda, que era su hijo del dolor, las escrituras. Y es curioso porque remito nuevamente al Congreso porque acabo de regresar y yo he hecho mucha investigación de los periódicos donde ella publicó muchos relatos y cuentos y presentaron algunos trabajos analíticos sobre algunos cuentos que yo decía, me suena un poco distinto, ¿no? Y fui a comprobar y claro, cuando salieron publicados, por ejemplo, en el Perú Ilustrado, 1892, por ahí, vuelve a reescribirlo posteriormente en Boreales y Miniaturas, y hay algún otro párrafo, ¿no? Entonces sí, uno, claro, después de que deja su trabajo, lo vuelve a ver y nos pasa, uno quiere cambiarlo, actualizarlo y hacer otras cosas. Para cerrar, porque ya estamos llegando a la hora de terminar este diálogo, primero quería solamente saber si tienes o estás ya encaminada en algún nuevo proyecto de novela o todavía, porque acabas de publicar la nueva versión de Nada que Declarar, pero es una curiosidad y también puedo dar la palabra para alguna pregunta que ustedes o curiosidad que tengan para Teresa, ¿no? Para María Teresa. Sí, estoy terminando una novela, a ver si la termino de verdad. Y tengo otra que está ahí empujando por empezar, pero mientras no publique la que estoy terminando, no voy a empezar la otra, así que la voy a publicar más rápido, porque esa es una digamos, constante también, ¿no? Que es muy difícil empezar un proyecto nuevo cuando uno anterior, donde lleva varios años, 5 en este caso, pues no encuentra su totalidad, digamos, para ya salir. Es difícil resignarse a eso, ¿no? A descartarla. O sea, al comienzo, antes de publicar la primera, sí descarté un par de novelas que seguramente nunca publicaré, pero a estas alturas ya no quisiera eso porque ya las he escrito también con otra, digamos, experiencia literaria detrás, ¿no? Entonces sí quisiera publicar, ojalá que pueda hacerlo el año que viene, voy a ver. Lo que pasa es que tuve también una circunstancia complicada el año pasado que me distorsionó los planes y fue que hubo un incendio en el edificio donde vivo en Colonia y entonces tuve que desocupar toda la vivienda, tomé conciencia de cuántos libros tenía, sabía todas las versiones anteriores de mis novelas, que mi madre no entiende por qué las guardo, pero las guardo, en fin, cosas así, ¿no? Entonces me llevó bastante tiempo ese ir y venir de cosas y también, claro, me dio otras ideas, pero si no hubiera
tenido esa circunstancia, quizás ya estaría esa novela publicada, ¿no? Vamos a ver. Pero tengo por lo menos, si la vida y la salud me amparan, tengo por lo menos 3 proyectos más que me gustaría hacer. Sí, todos de narrativa de largo aliento, que es lo que más me interesa. ¿Sí? Por la complejidad también del universo, quizás porque también tengo una forma de escribir muy asociativa, ¿no? Que me voy ramificando, cosa que a mucha gente irrita mucho, pero me divierte mucho, entonces trato de encontrar ahí un consenso. No, muy bien, un proyecto muy ambicioso. Antes de cerrar, si alguien quisiera hacer algún comentario o pregunta, que tienen acá María Teresa. Solamente un comentario pequeñito. María Teresa, con tanto tiempo en Alemania y bueno, siempre ahora he visto la cantidad de publicaciones que has sacado, ¿alguna vez tuviste la intención de escribir directamente en alemán? ¿O siempre te has inspirado en español y después traducirlo al alemán? Sí, gracias. Sí, de hecho he publicado, esta novela de la falaz posteridad tiene una historia muy curiosa porque cuando la estaba escribiendo en español, en un momento dado una colega escritora en Alemania me propuso presentarme a una beca de autor que yo nunca había tenido, ¿no? Entonces me pareció, pues, ¿qué más puede querer un autor que le den una beca de autor? Pero me dijo, la condición es que escribas en alemán. Bueno, entonces lo que hice fue, lo que tenía en ese momento escrito, lo vacié, digamos, ¿no? Es decir, sin diccionario, simplemente leía y como trabajaban los traductores antes, porque les pagaban tan poco, eso fue lo que hice con la novela. Y a partir de ahí la seguí escribiendo en alemán y corrigiendo y todo. Fue un trabajo bastante más, digamos, de bastante más dedicación, por decirlo de algún modo, más difícil, en una palabra, ¿no? Pero también muy interesante para mí porque me sirvió para ver cuánto sabía del alemán. Y por supuesto tuvo que tener una edición de mesa, ¿no? Cosa que en realidad los otros libros no han tenido propiamente. Entonces, como experiencia fue importante, pero después cuando paralelamente me ofrecieron publicar en español, no sé qué pasó, que son la misma novela, pero esta tiene 30 capítulos y la otra tiene la mitad. Pero claro, novela. Pudiste explayarte. No, ni siquiera es que sea, no, simplemente la estructura fue cambiando, ¿no? Yo misma tendría que reconstruir con esas versiones que guardo. Bueno, de momento no me interesa hacerlo, ¿no? Pero ¿cómo fue que pasó este cambio tan extraño, ¿no? Pero así salió. Entonces, y después últimamente he publicado dos cosas cortas porque me han pedido, porque me pidieron que fuese miembro de una asociación que hay allá que es muy, digamos, es como un paralelo del PEN Club, que son fundada por justamente Alfred Döblin, Thomas Mann, todos los escritores que tuvieron que exilarse de Alemania, ¿no? Entonces, es para escritores alemanes que viven en el extranjero, básicamente de lengua alemana, pero yo les dije que yo no seguía escribiendo así, pero dije, no importa, porque es también una forma de apoyar a otros y tal. Entonces, a veces publican antologías, han publicado 2 o 3 y entonces piden un texto para ahí que sea en alemán y lo hago, ¿no? Pero después yo no me traduzco a mí misma en alemán, no puedo. Lo hacen traductores, pero también hay otro, digamos, hay una especie de traba para seguir escribiendo en alemán que en realidad podría ser muy fácil, entre comillas, para publicar y todo, y es que como el castellano es una lengua neorrománica,
Entonces la tendencia natural del hispanohablante en alemán, por lo menos en mi caso, es usar los términos que en alemán son de origen latino, ¿no? En casi todas las lenguas europeas no neolatinas hubo una etapa de latinización y después hubo una etapa que regresó a las naciones, ¿no? Ocurre con el húngaro, ocurre con muchos. Entonces, claro, yo espontáneamente, por mi lengua materna, por mi formación, uso esos términos. Y esos términos, para el hablante actual, el lector actual, son extraños, son demasiado cultos, en una palabra, ¿no? Entonces, eso hace que el flujo narrativo no sea tan seductor, tan bonito, tan interesante como podría serlo, ¿no? Entonces, de eso me di cuenta, tomé conciencia recién cuando estaba con la editora de mesa de la novela, ¿no? Que no conocía muchos términos. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Si además están en el diccionario, ¿de dónde sacas esto? Y así, ¿no? Entonces pensé, no, pues es una batalla perdida, es un amor no correspondido para siempre, porque ya, ¿no? Porque claro, si tú estás conversando, tú que has vivido en Friburgo lo sabes, ¿no? Si tú estás conversando y eliges esos términos que sí existen y las personas te entienden, nadie te dice, no, pero ¿por qué usas esto? Es un cultismo, no te lo dicen, pero claro, a la hora de escribir ya es otra cosa, ¿no? Entonces eso es lo que me ha frenado a optar por ese camino, porque es algo que ahora se hace mucho, ¿no? Por ejemplo, escritores de origen eslavo o turcos, por supuesto, muchísimos, escriben en alemán, entonces tiene su encanto también ese alemán mal escrito, entre comillas, ¿no? Tiene un enorme encanto, está como de moda, pero en este caso, pues, sale otro híbrido que de hecho a mí no me satisface, ¿no? Una última pregunta. ¿Cuál es el autor? Disculpe, he venido tarde, no sé si hablaron antes. ¿Cuál es el autor que usted supone le ha marcado para escribir, que puede estar en casi todas sus publicaciones? ¿Y qué opina de Dostoyevsky? Gracias. Bueno, yo leí Crimen y Castigo a los 15 años y me marcó segurísimo, claro, me fascinó esa profundidad psicológica, en fin, lo que todos sabemos de esa obra, ¿no? Y en general, por eso me gusta mucho la obra de Dostoyevsky, pero tampoco creo que sea lo único que me ha marcado. Yo soy un poco como una esponja, la verdad, o sea, leo algo y creo que continúo escribiendo y seguramente escribo como eso que acabo de leer, ¿no? Entonces, quizá por eso la corrección también va cambiando, ¿no? O sea, por ejemplo, leo a Thomas Bernhard y me pongo a repetir todo, ¿no? Y después, si he leído a otro y me doy cuenta, no, ya se me fue la mano con la repetición, me hay que cortar, ¿no? Pero hay, sí, un autor, digamos, ahora en lengua española que considero indispensable, pues es Roberto Bolaño, ¿no? Yo he leído el 2666, que son 1200 páginas, terminé de leerlo y empecé a leerlo de nuevo. Entonces, cuando uno empieza a leer de nuevo un libro que acaba de leer, creo que es un síntoma de que ese libro le importa mucho, le interesa mucho y le da además mucha satisfacción como lector, ¿no? Ahora, por este tema de las traducciones, tengo la ventaja, pues, de leer a fondo los libros que me toca traducir, ¿no? Acabo de traducir una novela del húngaro para la editorial Anagrama, que va a salir en enero, que me ha supuesto también mucha dedicación, porque tiene diferentes registros, tiene incluso poemas, y que me ha permitido también
digamos, casi revivir la época en que estuve yo ahí, porque buena parte se sitúa en esa época, pero aspectos que yo no conocía, ¿no? Entonces ha sido un viaje al pasado muy importante. Entonces yo sí me dejo influir, supongo, por cada cosa que estoy leyendo, que estoy escribiendo. Hay gente que dice, claro, que tengo influencia de Sebald, ¿cómo no la voy a tener si esa novela, traducir ese libro me costó muelas, ¿no? En fin, entonces, o el húngaro Milan Füst también es la historia de mujer, se llama esa novela, es una novela que me costó muchísimo, fue la primera vez que traduje del húngaro una novela y claro, uno convive prácticamente con un libro, no sé, un año, medio año, marca, pues tiene que marcar, ¿no? Pero ahí está también el reto de dejarse absorber por esa influencia y después regresar un poquito al estilo propio, ¿no? Si es que se consigue. Muchas gracias, Teresa, gracias, Rocío, gracias a ustedes por estar aquí. Damos por terminada.